Gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con la clase que estábamos viendo la anterior semana, ¿ya? Bien, habíamos quedado en cómo determinar los valores de alfa, la resistencia específica de la torta, y RM, la resistencia del medio, ¿no? Entonces, yo para hacer el diseño de mi filtro necesito contar con estos dos parámetros, como es alfa y como es RM, ¿sí? Yo necesito contar. Ya teniendo estos dos datos, con los procedimientos que hemos visto, podemos entonces nosotros empezar a diseñar nuestro filtro, ¿sí? Un filtro a presión constante. Entonces, el procedimiento ustedes ya lo tienen. Ese es el procedimiento que se realiza para poder obtener estos parámetros, ¿ya? Ese es el procedimiento. Ahora, hemos detallado todo aquello, ¿no? Ahora, para poder hacer nuestro respectivo escalamiento, lo que nosotros vamos a hacer es manejar dos parámetros, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer mi escalamiento, voy a hacer un escalamiento, ¿ya? Entonces, yo necesito manejar simplemente dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros para hacer mi escalamiento? Yo necesito contar con ese término constante como es K. K lo vamos a llamar donde está el CC, la resistencia específica de la torta. Por si acaso, esta expresión hemos visto nosotros. Hemos visto esta expresión, ¿sí? Entonces, esa constante K que se presentaba en mi gráfica la pendiente tiene al alfa, ¿sí? Y en el otro, el término independiente B tenía a la resistencia del medio filtrante, ¿sí? Tengo yo esos dos. Entonces tengo para la resistencia de la torta y tengo para la resistencia del medio filtrante, ¿sí? Entonces, lo vamos a llamar 1, condiciones 1 a las condiciones, por ejemplo, de laboratorio. 1 lo voy a llamar a las condiciones de laboratorio y 2 lo vamos a llamar a las condiciones de escalamiento, ¿ya? 2 a las condiciones de escalamiento. Entonces, 1 para mí va a ser lo que yo estoy obteniendo en laboratorio. ¿Qué datos estoy obteniendo en laboratorio? Eso lo vamos a llamar 1. Y 2, a mi proceso de escalamiento. Puede ser a nivel de bench escala, planta piloto, planta industrial, etcétera, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar de esa manera. Entonces, como el parámetro constante por el área tiene que ser igual a constante, entonces K1 por A1 al cuadrado va a ser igual a la constante 2, K2 por área 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces yo tengo una primera expresión para poder hacer mi proceso de escalamiento. Entonces yo voy a utilizar esta ecuación para poder realizar mi escalamiento, ¿sí? 1 son las condiciones de laboratorio, 2 van a ser lo que estoy queriendo escalar, ¿sí? Para el caso de la resistencia del medio filtrante, lo propio, ¿sí? Voy a tener que B1 por área 1 es igual a una constante, entonces será igual a B2 por área 2. Entonces, yo tengo la otra ecuación para poder hacer mi escalamiento, ¿sí? En el primer caso, seguramente yo voy a determinar la resistencia específica de la torta y en el segundo caso, la resistencia del medio. Ojo, esos parámetros no van a variar, ¿no ve? Esos parámetros no van a variar. ¿Qué es lo que seguramente va a variar? Lo que va a variar seguramente en ambos casos va a ser el área, ¿sí? Va a ser el área. Va a ser el área. Entonces, yo tengo que en mi escalamiento encontrar una nueva área. Por lo general, ese es mi incógnito, el área. La resistencia específica de la torta como del medio filtrante seguramente se van a mantener constantes cuando hagamos el respectivo escalamiento y los otros parámetros más. Pero para poder realizar nuestro escalamiento, yo voy a utilizar esas dos fórmulas, ¿ya? Voy a utilizar esas dos fórmulas, esas dos expresiones para hacer mi escalamiento.
Entonces, ya teniendo esas dos fórmulas, podemos realizar nuestro respectivo escalamiento, ¿ya? Uno para la resistencia de la torta y la otra para la resistencia del medio filtrante. Entonces, yo puedo también realizar un proceso de escalamiento. En ese proceso de escalamiento, seguramente el área es lo que yo voy a tener que determinar. La nueva área de filtración, por ejemplo, para un proceso de laboratorio voy a tener un área. Pero cuando quiera ampliar esto, por ejemplo, a nivel de bench escala, voy a tener otra área que determinar. Entonces, con estas dos ecuaciones yo puedo realizar seguramente ese procedimiento, ¿sí? Entonces, a través de esas dos ecuaciones podemos nosotros realizar nuestro respectivo escalamiento, ¿ya? En el texto también lo indica, ¿no? Esas dos ecuacioncitas tenemos. Ahora, tenemos un otro término como es la capacidad de filtración, ¿sí? Es un término que se utiliza también bastante, la capacidad de filtración. Mi capacidad de filtración, ¿a qué es igual? Mi capacidad de filtración. Mi capacidad de filtración, como lo indica nuestra fórmula, no es nada más que el volumen de filtrado sobre el tiempo que se tiene en el ciclo, ¿sí? Entonces, mi capacidad de filtración es el volumen de filtrado sobre el tiempo que se tiene en un ciclo. Ahora, el tiempo que se va a considerar para un ciclo, ¿qué es lo que comprende? El tiempo. El tiempo que vamos a considerar para un ciclo es, el tiempo que vamos a considerar para un ciclo es el tiempo de filtrado, el tiempo de lavado y el tiempo de carga y descarga y la limpieza que se va a realizar. Entonces, el ciclo comprende todos esos casos, ¿sí? El ciclo comprende filtración, lavado, carga y descarga y limpieza. Entonces, ese es el tiempo del ciclo. Ya teniendo entonces el tiempo del ciclo, o teniendo que determinar uno de esos parámetros, ya podemos empezar a resolver problemas, ¿sí? Entonces, tenemos de esa manera nuestras ecuaciones, ¿sí? Tenemos de esa manera nuestras ecuaciones y ya podemos empezar hasta ese punto a resolver ecuaciones, ¿sí? Ahora, para mi otro proceso, vamos a considerar en este caso el lavado de torta. Bueno, en esta última parte no vamos a hacer tanto énfasis. Ya son ecuaciones que tenemos que se deducen de la anterior parte. Lo que sí vamos a hacer es determinar la velocidad, filtración a velocidad constante, ¿sí? Voy a establecer mi velocidad, mi filtración a velocidad constante. Seguramente cuando ya tengamos un filtro continuo, vamos a aplicar este tipo de proceso, ¿sí? Un proceso de filtración a velocidad constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer yo es siempre partir de la ecuación general de la filtración o ecuación general de los filtros. Entonces, a partir de esa vamos a partir de la ecuación general de los filtros y voy a empezar a desarrollar, ¿sí? Voy a empezar a desarrollar. Empezamos a desarrollar. Vamos a desarrollar de manera que vamos a encontrar otras constantes, ¿sí? En este caso voy a encontrar una constante KB y una constante C. En el anterior caso hemos indicado K y B. K, P y B. En el anterior caso, para mi proceso a presión constante, hemos encontrado una constante en función de la presión y su constante era B. Esto es para mi proceso a presión constante. Ahora, como estamos trabajando a velocidad constante, entonces tendré que encontrar una constante que esté en función a la velocidad y su otra constante independiente va a ser C, ¿sí? Va a ser C. Entonces va a ser C. Esto es para cuando yo tengo a presión constante y esto es cuando tengo a velocidad constante, ¿sí?
Esa es la única diferencia. Entonces empezamos a reordenar nuestros términos de manera que mi constante de la velocidad va a estar dado por esa relación de términos. Y su término independiente C va a estar dada de esa otra manera, ¿sí? Todo a partir de la ecuación general de los filtros. Todo a partir de la ecuación general de los filtros. Entonces, si yo voy a trabajar a presión constante, voy a trabajar de esta manera. Y si lo voy a hacer a velocidad constante, vamos a trabajar de esta otra manera, ¿sí? Estamos encontrando un nuevo término KB. Si se fijan bien en la ecuación que tenemos, KB tiene una diferencial del volumen respecto del tiempo. Tanto la pendiente, en este caso, como su término independiente. KB es diferencial de B sobre la diferencial del tiempo. Y la constante independiente igual, está también en función a ese parámetro, ¿sí? Para poner en función de la velocidad constante, lo que hacemos es despejar delta P. Entonces, delta P es el que yo voy a empezar a manipular, ¿sí? Voy a empezar a manipular. Entonces, vamos a obtener seguramente nuestras respectivas ecuaciones, ¿ya? Ahora, seguramente mi ecuación ya va a cambiar. La ecuación para mi velocidad constante seguramente va a ser de esta forma. Delta P va a ser igual a KB por B más el término constante C, ¿sí? Para mi velocidad constante. Para mi presión constante, ¿cómo hemos establecido nuestra ecuación? Para nuestra velocidad constante. ¿Cómo hemos establecido? Eso es para mi presión constante. Para mi velocidad constante, ¿cómo era? Esto es para mi velocidad constante, ¿ya? Velocidad constante. Para mi presión constante, ¿cómo era la ecuación? La que hemos utilizado, la que hemos encontrado, era delta tiempo, delta volumen, es igual a constante, o Kp lo hubiéramos llamado, ¿no? K, o sea, Kp simplemente, por B, más el término independiente B. Esta mi ecuación era para cuando teníamos a presión constante, ¿sí? Presión constante. Esta ecuación es la que hemos utilizado. Como vamos a trabajar a velocidad constante, esta otra ecuación es la que utilizamos, ¿sí? Los términos que tienen el sistema o las unidades que tienen el sistema internacional, tanto KB como C. KB se medirá pues en Newton por metro a la quinta y C se medirá en Newton por metro cuadrado. C debe tener unidad de presión y obviamente tiene que tener unidad de presión. Lo que estamos relacionando aquí es la presión, ¿sí? Entonces, así podemos ir nosotros manipulando, ¿sí? Podemos ir manipulando a velocidad constante o a presión constante, ¿sí? A velocidad constante o a presión constante. Entonces, podemos ir manipulando, ¿sí? Podemos ir colocando también en función de otros parámetros. Por ejemplo, en esta otra parte estoy cambiando ya. Estoy elevando al cuadrado, estamos haciendo algún artificio para poder cambiar, ¿sí? Pero en esencia debe seguir siendo lo mismo. Estamos simplemente cambiando de variable, ¿sí? Lo que nos interesa, estas dos ecuaciones, a velocidad constante, a presión constante. A presión constante lo hemos utilizado, hemos realizado nuestras pruebas experimentales en laboratorio. A velocidad constante cambia, ya estamos cambiando la forma que va a tener nuestra ecuación y obviamente sus constantes, ¿sí? Y seguramente de esa manera, ya contando con todas estas herramientas, podemos empezar a resolver problemas. Por si acaso, los problemas que se presentan en filtración no son complicados, ¿eh? Simplemente hay que analizarlos y de manera detallada ver cómo se pueden ir resolviendo, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos a ver el tema de filtración, ¿ya? No vamos a hacer tampoco mucho énfasis, hemos visto ya la parte práctica, todo aquello, ¿sí? Estamos ya a 8 de diciembre, hasta ahí vamos a avanzar nuestro contenido analítico, ¿sí? Nuestro contenido analítico, es el tema de
filtración. Entonces, filtración va a ser parte del examen final. Ahora, como ya con esta clase terminamos nuestra clase de teoría, ¿sí? La siguiente semana vamos a tener nuestro examen final y de recuperatorio, ¿sí? Final y de recuperatorio. Final y de recuperatorio. Se supone que las personas que no les ha ido bien en el primer parcial, entonces tienen la opción de recuperar, pero tendrían que haberse presentado el examen. Eso habíamos quedado en un principio, ¿no? No es que una persona, por ejemplo, que no ha venido o no se ha presentado al primer examen por X, Y motivos, va a tener esa opción. No, simplemente es para los que no han accedido. O sea, se han presentado al primer examen o al segundo examen, pero les ha ido mal. A esas personas sí se va a considerar la recuperación, no a las personas que no han asistido. Hay algunos que después del primer parcial, ya casi estando terminando el segundo parcial, se han presentado, entonces no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto. Esas personas no tienen opción, ¿sí? La siguiente semana va a ser nuestro examen, el siguiente miércoles o el siguiente viernes. Ustedes deciden cuál fecha les es conveniente. La siguiente semana es... La siguiente semana es 15, el 15 o el 17. Nosotros tenemos que entregar seguramente notas hasta el 20 o 21, hasta el 20 debe ser, ¿sí? Hasta el 20 debe ser. Después seguramente se van a habilitar los exámenes de segundo turno, no sé, o seguramente el instructivo vamos a tener. El examen último que vamos a tener puede ser el 15 o el 17 de diciembre. Depende de ustedes, ¿ya? El examen final, como su nombre lo indica, es sobre todo, ¿lo ve? El 15 o el 17. 15 de diciembre o 17 de diciembre. Ese va a ser nuestro examen final, ¿ya? Nuestro examen final. Entonces, no sé qué fecha les parece que pueda ser. Señorita Gutiérrez, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, ingeniero. Respecto a la fecha del examen final, yo quisiera que sea el 17 de diciembre. No sé qué opinan los demás compañeros. Ya, vamos a considerar. Joven Torres, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, ingeniero. Igual como mi compañera, yo quisiera que fuese el 17 de diciembre. Gracias. Ya. Ya, entonces el 17 que sea. Ya todos están de acuerdo, ¿no? A ver, levanten la mano los que estén de acuerdo el 17. Voy a contar.